buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a Marcela Cocina. Como ya estamos muy cerca de las fiestas navideñas, vamos a hacer varias recetas alusivas al tema, como pan dulces y budines. En esta oportunidad yo voy a hacer un riquísimo budín con cerecitas al maraschino. Así que, si les parece, comenzamos ya. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Para hacer este delicioso budín vamos a utilizar cerezas al maraschino, harina, azúcar, huevos, manteca derretida, levadura, o sea polvo para hornear, sal, azúcar impalpable, el jugo de medio limón y unas nueces o almendras o lo que tengan para decorar. Les recuerdo que los ingredientes los pueden ver al final de cada video en la descripción del mismo. Vamos a comenzar poniendo 130 gramos de harina en un bol, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de sal y azúcar. Vamos a revolver que se mezclen bien estos ingredientes. Y una vez que los tenemos bien mezclados, vamos a separar la clara de las yemas y vamos a colocar 2 yemas junto con la mezcla. Ya pusimos las yemas, así que ahora agregamos la manteca que tiene que estar derretida. Mezclamos bien con una cuchara de madera y una vez que tenemos bien mezclados estos ingredientes, vamos a batir las claras a nieve. Aquí ya tenemos las claras batidas a punto nieve, quiere decir que ya tomó una muy buena consistencia y si le damos vueltas no se va a caer. Ahora vamos a batir la mezcla que habíamos comenzado, la batimos un poquito. Ya nos quedaron bien integrados estos ingredientes y ya tenemos las claras batidas a nieve. Lo que voy a hacer ahora es las cerezas, las vamos a cortar a la mitad, las voy a pasar por un poquito de harina y las voy a agregar a la mezcla anterior. Aquí ya puse un poquito de harina, ahora voy a cortar las cerecitas a la mitad. Revolvemos que se embeban en la harina y mientras las dejamos un momentito vamos a encender el horno. Vamos a poner horno tradicional 15 minutos a 180 grados. Agregamos las cerezas y agregamos por último las claras batidas a nieve. Y ahora tratamos que se integren todos los ingredientes. Una vez que quedaron bien integrados, se formó esta crema, pueden observar, vamos a proceder a enmantecar y enharinar el molde.
Con un trocito de manteca pasamos todo en la base y todo alrededor la budinera. Y una vez enmantecada y enharinada la budinera, volcamos la mezcla. Lo vamos a dejar 12 minutos a temperatura alta y luego bajamos a 180 por 25 o 30 minutos más, que vamos a clavar el cuchillo y vemos si está listo. Bueno, aquí tenemos el azúcar impalpable, que vamos a ir volcando el jugo de limón y vamos revolviendo. Con esto vamos a hacer el glacé para cubrir el budín. Aquí ya saqué el budín del horno y lo voy a pasar a una rejilla. Ahora le vamos a volcar por arriba el azúcar impalpable. Colocamos unas nueces. Unas cerecitas. Y ahora le ponemos más glacé. Esto ustedes le pueden poner frutos secos, naranjitas acarameladas, lo que a ustedes les guste. Y así quedó terminado nuestro delicioso budín de cerezas. Espero que les haya gustado, háganlo que realmente es muy rico. Nos vemos en el próximo video, chao chao.